Bueno, muy buenos días aún. Primero dar las gracias al comité organizador por la invitación tan honrosa que me hacen a compartir este espacio académico con ustedes. Intentar consolidar la información que sale día a día de cualquier tipo de enfermedad, pues es un reto sumamente complejo. En volúmenes físicos probablemente acercaría a lo que sería el 30% de lo que es el Ateneo de publicaciones diarias en diabetes en los diferentes campos, no solo en el contexto clínico, sino en el contexto en general. Por lo cual el reto es interesante y la idea es que en los próximos minutos hablemos un poco de algunos panoramas a nivel mundial y de circunscribir eso y contextualizarlo a nuestro país. Y por eso el título de la charla es Cambiando paradigmas en dicho sentido. En cuanto a la parte epidemiológica, pues ya a esta altura del año ustedes han podido probablemente revisar lo que corresponde al atlas de la IDF en cuanto a incidencia y prevalencia de diabetes. Y no les voy a hablar de todo ello, sino 3 puntos específicos. El primero de ellos es que nosotros estamos con una prevalencia entre 9 y 12%, que se compara con un gran porcentaje de la población a nivel mundial. Y si a uno le dejan esos datos entre 1 de cada 11 adultos con diabetes, a uno le parece como demasiado numeroso. Pero si uno dice, venga, ¿qué tantos de esos pacientes realmente tienen el diagnóstico? Y se percata que solo 1 de cada 2 tienen diagnóstico y los demás están subdiagnosticados, probablemente la prevalencia sí se acerca a esa cifra. El segundo aspecto que les quiero resaltar es esto. No es mi campo hablar de costos, ni mucho menos, pero tenemos presente que el 12% del costo de la salud mundial se va en diabetes. Y diabetes no en intervenciones farmacológicas, sino en el tratamiento de sus complicaciones. Esos aspectos para anotar. Y tercero, que probablemente es uno de los más preocupantes. Siempre la realidad ha superado las expectativas y las estimaciones en epidemiología en diabetes. Si uno revisa publicaciones de 15 años atrás, dicen, para el año 2015, probablemente 360 millones de diabéticos habrán en el mundo. Y para el año 2015 se proyectan 415 o se estimaron 415 millones. Entonces, si las estimaciones para el 2040 serán 642, la realidad de ese momento probablemente nos diga otra cosa. Pero hablar posiblemente del mundo sea un poco etéreo y uno quisiera decir, bueno, ¿cómo estamos en Colombia? ¿Realmente qué hay en Colombia? Esta es una publicación de 2 colegas endocrinólogos de Cali que se dieron a la tarea de buscar qué hay en Colombia y ellos hicieron una labor muy importante y es que esa búsqueda la realizaron en bases de datos latinoamericanas, en Lilas, Google Scholar, Medline, todo este tipo de bases de datos que incluyen más publicaciones que probablemente PubMed para nuestra región. Y el contexto de ellos es que 7.1% según cifras de la IDF es la prevalencia en diabetes. Para la OMS es de 8.5% y cuando uno mira datos específicamente colombianos los rangos son muy amplios. Entre 1.84 y 11.2% si hablamos de intentar elucidar entre criterios diagnósticos utilizados y edad, porque como los criterios diagnósticos han cambiado con los años, probablemente esa epidemiología también ha virado de manera significativa. Y los rangos cuando se contempla el área rural y el área urbana van también entre 1.4 y 7.9 para el área rural y para la área urbana entre 1 y 46%, lo cual es sumamente amplio y eso va a depender de la latitud o de la situación geográfica que evaluemos. Una de las publicaciones que ellos fundamentaron su artículo es de aquí de Antioquia y en esa población antioqueña se prevé un 6.5% para el área rural y casi 12% para el área urbana. Obviamente no con un estudio, con el poder metodológico para hablar de una confiabilidad en cuanto a esa cifra. Pero digamos que estas son las características de las cuales contamos con datos colombianos y esta es la caracterización por rango de edad, con un pico entre los 80 y los 84 años con 13.1%. Entonces, para nadie es un secreto que después de los 60 años la prevalencia aumenta de manera significativa. Elementos que hay que tener en cuenta y adicionalmente esto de costos. Costos atribuidos para diabetes tipo 2 es de 5.7 billones de pesos colombianos para el presupuesto nacional, lo cual es supremamente importante. ¿Y por qué estos datos epidemiológicos probablemente un poco escandalosos para nuestro país? Por elementos como la transición demográfica, como la transición nutricional a través de las últimas décadas y elementos como el desplazamiento forzado y la migración interna por el conflicto que nos acaece.
Y adicionalmente el desarrollo urbano. Todos esos factores contribuyen a que nuestra epidemiología local, cada vez sea más alarmante. Y va de la mano con este elemento que es mortalidad. Alcanza a ser a nivel nacional la quinta causa de muerte con una tasa de 15 por cada 100.000. Denotando algo, que la mayoría de estos datos son obtenidos de pacientes con diabetes tipo 2, no así los pacientes con diabetes tipo 1. Probablemente una subpoblación de pacientes con diabetes tipo 1 de muy buen control no alcancen esa quinta causa de muerte ni esa tasa de mortalidad. Sin embargo, es los datos con los que contamos actualmente. En cuanto a fisiopatología, clásicamente se conocían 4 elementos fundamentales desde el punto de vista fisiopatológico y para el año 2009 el doctor De Fronzo dijo, no son 4, son 8 y de ahí salió el octeto ominoso, una publicación ya clásica del año 2009. Pues este año, como novedad, el doctor Schwartz, que es el que aparece en esta diapositiva en el lado derecho de ustedes, hace una publicación en febrero de este año y dice, venga, puede que no sean 8 y puede que posiblemente sean más, y este se denominó como el onceno atroz, todos esos puntos que pertenecen a la cascada fisiopatológica de la diabetes y que adicionalmente plantea la posibilidad de romper otro de los paradigmas y es esa clasificación clásica y más bien fundamentarnos en un defecto primario y en vías y rutas metabólicas que perpetúan la hiperglucemia. Claro ejemplo, lo que sucede con el riñón. Puede que el riñón no actúe directamente como un factor fisiopatológico hasta cierto punto, pero sí puede perpetuar una ruta metabólica que genera hiperglucemia por la reabsorción que genera como mecanismo de defensa. Esto es importante porque si nosotros buscamos, cada uno de estos elementos se comportan como blancos terapéuticos, ¿de acuerdo? Y eso hace entonces que las investigaciones vayan hacia esto, hacia mirar cómo los medicamentos intervienen en los diferentes puntos fisiopatológicos. Y les llamo la atención sobre algo, por ejemplo, incretinas. Miren, las incretinas no solo están donde se consideraban inicialmente que estaban, sino que están en muchas de esas cascadas fisiopatológicas. Y posiblemente este grupo de medicamentos que se desarrollan en este sentido tengan más impacto que otros antidiabéticos clásicamente conocidos. Ahora, ¿por qué decir que la clasificación va a cambiar y ya no vamos a estar hablando de pacientes con diabetes tipo 1 y pacientes con diabetes tipo 2? Porque es que eso circunscribe también las líneas de tratamiento. Deja solo a los pacientes clásicamente determinados como pacientes con diabetes tipo 1, clásicamente solo el manejo de insulina. No estoy diciendo que no sea la primera línea, sino que no solo eso posiblemente a futuro. Y estaríamos hablando de estrategias multimodales, estaremos hablando de una individualización del manejo, estaremos hablando de una fenotipificación del paciente. Es decir, un paciente a futuro, estaremos hablando de que no tiene tipo 1 ni tipo 2, sino que es un paciente con diabetes, con unas cascadas fisiopatológicas que nos permitirá fenotipificarlo y establecer estrategias multimodales tempranas. En los espacios académicos que he tenido la oportunidad de hablar de este elemento fisiopatológico siempre queda eso como muy difuso y muy etéreo y entonces ¿en qué estamos? ¿Para dónde vamos? ¿O qué es? Yo creo que un ejemplo se cierra aún más el círculo. Este es un ejemplo de una mujer de 34 años con diagnóstico de diabetes tipo 1, entre comillas, a los 28, que se le habló autoinmunidad con la autoinmunidad disponible y fue con autoinmunidad positivo. Adicionalmente un péptido C positivo y una PCR que lo agrego por la connotación de inflamación que vieron en la cascada fisiopatológica de ahora, de 2.3. En tratamiento actual con un conteo avanzado de carbohidratos gramo a gramo, con factor de sensibilidad, con índice y con un esquema basal bolos con análogos de insulina de acción corta y de acción prolongada. Acude con una hemoglobina glicosilada de 8.5 y amplia variabilidad en su automonitoreo. Adicionalmente, hallazgos al examen físico a destacar, como es el índice de masa de 30.3 y acantosis nigricans. Teniendo en cuenta que esta paciente no tiene todo para pensar que sea una diabetes tipo 1 y no tiene todo para pensar que sea una diabetes tipo 2 clásica, uno lo que haría en ese momento sería, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Pues bueno, yo debo controlar la hemoglobina glicosilada, el porcentaje y la cantidad de hipoglucemias y adicionalmente el peso, denotando lo que ya hace algunos años se conoce como la triple meta en el manejo de pacientes con diabetes. Adicionalmente yo debo prevenir las complicaciones por estudios publicados hace ya mucho tiempo. Y el tercer punto sería generar protección de célula beta, lo cual suena supremamente atractivo si conocemos la fisiopatología de la diabetes. Y cuarto punto, ¿qué tan bueno sería impactar en el riesgo cardiovascular? Si dejáramos a esta paciente solo circunscrita como una paciente con diabetes tipo 1, podríamos estar limitando algunos elementos. Esto es una visión a futuro. Entonces uno diría,
¿será que a futuro podríamos hablar de próximas líneas de tratamiento en pacientes con diabetes clásicamente conocidos como tipo 1? Metformina, hay estudios en curso, no son especulaciones, hay estudios en curso de metformina en protección de endotelio en pacientes con diabetes tipo 1. Ojo, no estoy diciendo que sea tratamiento de primera línea ni que en el momento esté avalado para hacer en pacientes con diabetes tipo 1 actualmente. Pioglitazona también tiene estudio en pacientes con diabetes tipo 1. Y medicamentos más nuevos, si lo ponemos en la línea del tiempo, como los inhibidores de EPP4, comandando la sitagliptina, que potencialmente puede servir en pacientes clásicamente con diabetes tipo 1. E inclusive más recientes, como pueden ser los inhibidores selectivos de SGLT2, por ese mecanismo de acción de glucosuria, sumamente interesante. Y adicionalmente GLP y tanto exenatide como liraglutide probablemente estén desarrollando en este momento estudios que aún no contamos con resultados, pero en unos años no muy lejanos estaríamos hablando de que los pacientes clásicamente conocidos con diabetes tipo 1 probablemente van a utilizar otras líneas de tratamiento. En esto va la comprensión fisiopatológica de diabetes, digamos que con alguna implementación clínica. Hablar de cascadas y fisiopatología se nos haría supremamente extenso. En cuanto a automonitoreo, pues conocemos clásicamente el glucómetro de hace ya muchos años. ¿Qué viene nuevo y qué es como lo más reciente que está avalado y comercialmente disponible en Colombia? Aún no, pero probablemente el año entrante va a estar. Y es esto, el monitoreo continuo de glucosa, pero resulta que este no necesita calibración. ¿Y eso calibración qué significa? El monitoreo continuo de glucosa disponible comercialmente en Colombia en este momento necesita que uno se haga glucometrías 2 o 3 veces al día como mínimo, para evaluar si el sensor que hace el monitoreo continuo está en un rango adecuado. Pues resulta que que es un monitoreo continuo, no necesita calibración, mide 3.5 centímetros por 0.5 centímetros, es desechable, se cambia cada 14 días y tiene la posibilidad de un histórico de glucometría o de glucemia cada 15 minutos hasta por 8 horas consecutivas. Con la opción de alertas y tendencias, el monitoreo muestra alertas y tendencias, aunque no alarmas en tiempo real. ¿Eso qué implicaría? Que casi que estaríamos asistiendo a un cambio en la historia del automonitoreo y poder decir al paciente, use su automonitoreo constantemente, usted se pasa esta pantallita que es del tamaño de un celular o de lo que se conocía antes como un Viper también, usted lo pasa y le refleja cuánto está el automonitoreo, cuánto está su glucemia. En eso vamos y eso está comercialmente disponible en Europa. Esperamos que a un futuro no muy lejano en Colombia, como les digo, esperamos el año entrante. Costos para discutir. Lo que se ve por fuera pareciera que no fuera tan costoso. Ya decir si soportaría o no un sistema de salud es una discusión de otro tipo. Correlación muy buena. Errores benignos muy bajitos, solo 2.4%. Estabilidad. Y ojo, tiene zona de consenso y no hay diferencia en cuanto a diferentes elementos de índice de masa corporal, edad, tipo de diabetes, sitio de uso. En eso vamos en cuanto a monitoreo continuo de glucosa. ¿Qué hay en Colombia en este momento? Glucómetros. ¿Qué hay en Colombia en este momento? Monitoreo continuo de glucosa en tiempo real cuando se asocia a tratamientos con bomba de insulina. Y en ese sentido, en bombas de insulina, ¿en qué va? En que les voy a contar, no en qué va el mundo, sino en qué podría estar uno hablando de qué está en Colombia. Pues se cuenta en este momento con 2 tipos de bomba de insulina en Colombia. Una de ellas es la Paradigma Bio, que es lo que era la versión anterior a esta, que es la Minimed, y esta es la que les voy a hablar en 5 segundos, no me voy a tardar mucho en esto. La que estaba antes y que algunos pacientes aún la tienen, es una bomba de insulina que se llama Paradigma Bio y tiene la posibilidad de suspenderse de manera automática. Tiene el monitoreo continuo de glucosa y una de las funciones más interesantes es que usted le plantea un límite bajo a la glucemia y a través del monitoreo continuo la bomba se va retroalimentando del dato. Cuando ese dato llega al límite que usted le pone, por ejemplo aquí 60 miligramos decilitro, entonces la infusión de bomba de insulina es suspendida y posteriormente ella se reinicia al cabo de 2 horas. Esto tiene un sustento, obviamente, en estudios y fue el estudio ASPIRE publicado en el año 2013. Y esta es la que llegó este año a Colombia, pues como estamos hablando de actualización, ¿cuál es la nueva función? Tampoco les voy a hablar extensamente. ¿Cuál es la nueva función de la bomba disponible? Esto, suspensión en baja prevista. ¿Qué es suspensión en baja prevista? Que está leyendo continuamente el monitoreo y si cumple que esté 70 miligramos por encima del límite que yo le planteo, el algoritmo se prende y le dice, ojo, estoy 70 por encima de lo que usted me dijo. Primer paso. Y si cumple el segundo paso, y es que en los próximos 30 minutos está a 20 miligramos decilitro del límite que usted planteó, suspende automáticamente.
¿Esto por qué es tan interesante? Porque aquellos pacientes que yo sé que ustedes tienen en consulta que bajan drásticamente y pasan de 400 a 50 en periodo de menos de 10 minutos, ni siquiera las bombas de insulina de la versión anterior a esta alcanzaban a capturar. No es el común de los pacientes, pero hay pacientes complejos de manejar. Pues eso haría que la bomba se suspenda automáticamente. Y adicionalmente se puede reanudar si está por encima del límite bajo y si hay un algoritmo que le dice que va a estar superior en los próximos 30 minutos. En eso vamos en bombas de insulina en Colombia, porque bombas de insulina en el mundo son más de 14 tipos. ¿Esto por qué se acerca? Esto es lo práctico. Esta línea que ustedes ven acá es el monitoreo continuo de glucosa. Aquí hubo una lectura que tendía a la baja, cumplió el algoritmo. La bomba se suspendió y le evitó una hipoglucemia al paciente. Este es otro ejemplo, igual, va cayendo, la bomba se suspendió porque consideró con esos algoritmos que les expliqué que debería suspender si no generaba una hipoglucemia. ¿Por qué esto es interesante? Por este elemento, porque cada vez estamos más cerca de una verdadera asa cerrada. ¿Eso es qué? Empoderarle el manejo de la diabetes a un dispositivo. Que podamos decirle al dispositivo, listo, esta es la diabetes, esto es lo que el paciente se está ingiriendo y que el mecanismo por sí solo se suspenda acá y aquí genere bolos y va cerrando el asa, y eso sería cada vez más cerca a lo que es un páncreas artificial o un páncreas biónico. De estos dispositivos, como les cuento, la última versión de la bomba es la que tenemos en Colombia. En cuanto a insulinas, hablar de insulina sería tema de toda una mañana. Me parece a mí interesante resaltar que los diferentes puntos de la historia de las insulinas tienen diferentes retos. ¿Qué es una unidad de insulina? Probablemente muchos de ustedes saben, pero para que nos enteren, para que nos pongamos todos en el mismo punto, una unidad de insulina es la cantidad de insulina necesaria para que un conejo de 2 kilos, después de estar en ayuno 24 horas, disminuya su glicemia hasta 45 miligramos de decilitro. Esa forma fue en la que se estandarizó lo que era una unidad de insulina. Y uno dice, bueno, pero ¿qué importancia tiene eso? Pues tiene la importancia de que la primera insulina que salió comercialmente disponible en 1923 era 20U, es decir, eran 20 unidades de insulina por cada mililitro. Eso era un volumen sumamente importante. ¿De acuerdo? Y adicionalmente ponemos puntos de inmunogenicidad y otra serie de elementos que hacía más complejo la colocación de las insulinas. Pues bueno, ahí es la introducción para hablarles de otra cosita nueva que hay en Colombia, y es una insulina más concentrada. Les decía yo, en 1923 estamos hablando de insulina U20, ahora estamos hablando de insulina U300. ¿De acuerdo? ¿Qué es la insulina U300? Esto es una molécula clásica de glargina, sabemos que es un análogo de acción prolongada de insulina que cambió el paradigma de las insulinas por su acción, y que la tecnología se desarrolló en los 80s y de en adelante, 20 años después se logra desarrollar glargina. ¿Qué pasa entonces después? Esa glargina hacen que se concentre más, conservando su mecanismo de acción a través de precipitación. ¿Eso qué implicó? Implicó que había un menor volumen de aplicación en 1/3 y un área de exposición que se redujo a la mitad. ¿Eso qué genera? Una reducción en el mecanismo de redisolución, una insulina más estable, más concentrada y que tiene un perfil adecuado para algunos pacientes, no para todos los pacientes. Este es el programa de estudios que se llevó a cabo con glargina U300, el nombre es el programa Edition, y cada uno de ellas era en diabetes tipo 2 con metformina, en diabetes tipo 2 con antidiabéticos, en diabetes tipo 2 con bolos de análogos de acción corta. Se hace un metaanálisis de esos 3 estudios iniciales y adicionalmente se estudia en pacientes con diabetes tipo 1. Lo que está a su derecha son los criterios de inclusión, mayores de 18 años, con un rango específico. Digamos que qué se buscaba caminar a ver si era realmente efectiva y si tenía algún beneficio, excluyéndolo aquellos pacientes que se excluyen clásicamente de este tipo de estudios. Es una diapositiva un poco saturada, solo les voy a resaltar algo. La insulina glargina U300 en cuanto a efectividad de hemoglobina glicada, de porcentaje de pacientes en metas por debajo de 7% de hemoglobina glicada, no existe una diferencia estadísticamente significativa, es decir, que es tan bueno como un producto que ya existía, con un beneficio, y es que gana menos peso que lo que gana su comparador glargina clásica o glargina U100. Pero ojo, si eso fuera hasta ahí, pues no habría gracia, tanto desarrollo tecnológico para eso, pues no habría gracia. Resulta que también tiene un perfil que favorece
en cuanto a hipoglucemia severa nocturna o severa confirmada, con las incidencias que aparecen allí, con una reducción de riesgo estadísticamente significativa y con tasa de eventos pacientes año. Es decir, las nuevas tecnologías en insulina permiten tener una menor tasa de hipoglucemias nocturna, confirmada y probablemente severa en los diferentes grupos. Obviamente esto es de un desarrollo más reciente, sabemos que contamos con otras moléculas con perfiles similares, pero estamos hablando de actualización y de lo que fue este año o lo que ha sido este año para Colombia. Estas son las características de los pacientes con diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1 que usaron este tipo de insulina. La evidencia, sabemos que en ese tipo de pacientes con falla cardíaca, hepatopatía y enfermedad renal crónica, pues son de hallazgos o de estudios post-marketing o post-hoc, y ganancia de peso es menor para los dos tipos de diabetes. Se incrementa un poquitico cuando se compara con la glargina el número de unidades, pero no es tan significativa. Y otros elementos que vale la pena resaltar, como son variabilidad y flexibilidad, es decir, que si se pasa un poquitico o si se la pone antes, no va a haber ningún impacto en ese sentido. Y este elemento, y es la facilidad de titulación. No es la única insulina concentrada en el mundo. Hay insulina, por ejemplo, cristalina o insulina regular concentrada y esa es U500. Tengo una experiencia al respecto y es que la titulación de esa es a través de una tabla, no está disponible en Colombia, pero es a través de una tabla y es muy complejo, usted no la pasa unidad a unidad. En cambio, esta insulina sí tiene la facilidad de que usted viene con 30 unidades de glargina U100 y usted la va a pasar a glargina U300 porque tiene muchas unidades el paciente, usted quiere reducir esa área de exposición, quiere que la glicemia sea más estable, quiere disminuir su porcentaje de hipoglucemia y la pasa a las mismas 30 unidades de glargina U300. Entonces, esa fácil titulación hace que probablemente sea muy positivo para el paciente y para el personal de educación. Inhibidores de SGLT2, ya llevamos más de un año en el mercado con ellos acá en Colombia. Obviamente ustedes probablemente han recibido muchas charlas al respecto y no les voy a hablar de mecanismos de acción ni eso, pero les resalto un par de evidencias y es esta. Estos eran los New Kids on the Block, que hacían remembranza a un grupo juvenil de música del siglo pasado y decían, venga, estos son los nuevos en el bloque de las guías de la ADA. ¿De acuerdo? Entonces entró canaglifosina, apaglifosina y empaglifosina. A nosotros nos entraron el año pasado a Colombia, pero ya llevan 5 años en el mundo, demostrando eficacia, demostrando seguridad, y yo sé que son perfiles que ustedes han oído hablar. Pero no me voy a detener ahí, voy a hablar de un rol terapéutico que cada vez que uno tiene la posibilidad de discutir sobre estos medicamentos, le preguntaban y le decían, venga, si son tan buenos y usted los puede combinar contra todo, ¿por qué no los dejan combinar con GLP? ¿Cierto? Entonces uno dice, el SGLT potencialmente actúa a nivel renal o actúa a nivel renal de hecho y el GLP tiene otro mecanismo de acción. Si yo hago sinergismo con esos dos, ¿será que no es algo positivo? Siempre una pregunta que hacía y tenemos que decir pues que no hay evidencia al respecto. En ese sentido y la actualización va a que esta es una de las primeras publicaciones, se hace canaglifosina. ¿Qué hicieron ellos? En el CANVAS, que es un estudio de riesgo cardiovascular de inhibidores de SGLT2, específicamente con canaglifosina, en pacientes con diabetes tipo 2, miran a ver qué pacientes están recibiendo inhibidores de DPP4 y agonistas de GLP1, es decir, el grupo de las incretinas, a ver si había un impacto positivo. Comparando obviamente canaglifosina 100-300 versus placebo. Se hace ese análisis, se hace post-hoc y por 18 semanas. Y este fue los primeros resultados, que en 316 pacientes con inhibidores de EPP4 había una reducción de 0.75% de hemoglobina glicada más. Y en el caso de los GLP1 de 1.06% de hemoglobina glicada más. Y con hallazgos en peso y en presión arterial sistólica también igualmente alentadores. Pero ojo, esto es un estudio descriptivo con base en un estudio que se planteó con otro objetivo que era mirar el riesgo cardiovascular. Pero sale el 16 de septiembre del presente año este estudio que es el Duration 2. Otra novedad y otra actualización, y es que un inhibidor de SGLT2 como es dapaglifosina a dosis de 10 miligramos, comparado con Exenatide de 2 miligramos de colocación semanal, se comparó con la mezcla de esos dos, de DAPA 10 y de Exenatide de 2 miligramos subcutáneos cada semana. ¿Cuál era el objetivo? Pues evaluar todo eso que nosotros clínicamente decíamos y clínicamente nos cuestionábamos, secreción de insulina, niveles de glucagón, resistencia a la insulina, pues
tiene un mecanismo de acción potencialmente una belleza. Vamos a ver si sí lo demuestran los estudios clínicos. Entonces el objetivo fue evaluar eficacia metabólica y seguridad con un rigor metodológico lo suficientemente sólido. Criterios de inclusión: diabetes tipo 2 mayor de 18 años, que viniera con monoterapia con metformina mayor de 1500 miligramos día, pero sin pasar de la dosis terapéutica, y que no estuviera alcanzando metas. El diseño fue análisis por intención a tratar. Estos son los números que se distribuyeron los pacientes después de la aleatorización, que fueron 695, y los desenlaces era mirar hemoglobina glicosilada en primera instancia y mirar la proporción de pacientes con hemoglobina glicosilada en metas, cambio de glicemia basal, es decir, si era efectivo o no. Pero adicional a eso, lo que uno más quisiera también es si los otros factores se beneficiaban o no se beneficiaban. Puntualmente los resultados: con una hemoglobina glicada basal de 9.3, el brazo de dapaglifosina redujo 1.4%, el brazo de exenatida acción semanal 1.6%, y miren la combinación, 2% de reducción de hemoglobina glicosilada, con porcentajes en cuanto al cumplimiento de metas que son congruentes con la media hallada en el estudio en cuanto a control glicémico. Pero miren esto aún más interesante: en cuanto a peso, exenatide perdió 1.4 con una desviación estándar de 0.57. En cuanto a dapaglifosina, menos 2.19, y la combinación menos 3.41. ¿Qué lectura se le podría dar a esto? Que la combinación es mucho más efectiva para peso y que llamativamente los inhibidores de SGLT2 tienen más impacto sobre el peso que los agonistas de GLP-1 de acción semanal. De aquí en adelante lo que serían son discusiones al respecto, pero es como para darles y que queden antojados de leerlo. Ahí está la referencia para que más adelante, en otra oportunidad, discutamos más en ese sentido. Los efectos adversos de verdad no fueron tan impactantes que dijeran o que desalentaran su uso en combinación. Conclusión: es eficaz y es seguro con orientación a la triple meta. Y finalmente, en estos minuticos les quiero hablar de algo que aún más cambia la historia del tratamiento de la diabetes, y es el impacto sobre el riesgo cardiovascular. En el 2007 sale esta publicación del doctor Nissen, donde dice: hicimos un metaanálisis de rosiglitazona, 102 estudios, analizamos 42 y concluimos que hay un aumento significativo de infarto de miocardio y muerte por causas cardiovasculares. Eso fue un escándalo total en el 2007. 20 días después salen el grupo y dicen el estudio récord: no, venga, es que nosotros ya estamos evaluando eso, y con un análisis iterino que hacemos ahora de un RCT realmente no fue concluyente. Demasiado tarde. La otra publicación hizo un daño impresionante y se comenzó a hacer más estudios en rosiglitazona. Me acuerdo que la publicación de la ADA fue: si usted tiene un medicamento que es muy bueno y que no tiene riesgo cardiovascular, pues probablemente usted va a escoger otro. Casi que sepultaron la rosiglitazona, pero de la historia siempre debe quedar algo positivo, y es que en adelante todos los antidiabéticos deben ser evaluados en cuanto a riesgo cardiovascular. Seibor fue el que evaluó saxagliptina, no demostró neutralidad y un poquitico de aumento de hospitalizaciones por falla cardíaca. Alogliptina, con ese estudio que aparece allí, demostró que era neutro en cuanto al riesgo cardiovascular. Tecos creó una expectativa impresionante en cuanto al riesgo cardiovascular con sitagliptina. Fue neutro, no mejoró absolutamente nada. Lixexenatide fue neutro en cuanto a desenlace cardiovascular. Qué bueno saber que esos medicamentos son seguros y los podamos hacer en una población con alto riesgo cardiovascular. Pero ojo, ¿qué se nos viene actual? Líder, Sustain y Emparrec. Emparrec con empaglifosina, inhibidor de SGLT2. Líder con GLP-1, específicamente con liraglutide, y Sustain con semaglutide. ¿Por qué eso es importante? Porque potencialmente los inhibidores de SGLT2 impresionaban, que mejoraban el riesgo cardiovascular por todos esos elementos que aparecen allí. Entonces vamos a ver si clínicamente lo hicieron o no. Esto que aparece allí es el diseño del Emparrec, resultados y desenlaces. ¿Cuál fue el objetivo primario? Mortalidad cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 y de alto riesgo cardiovascular. La aleatorización, la que aparece allí, con un rigor metodológico sólido que permitiría concluir. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Que estuvieran entre 7 y 10 de glicada, que tuvieran enfermedad cardiovascular definida como aparece en estas enfermedades, pero ojo, que los desenlaces fuera el 3-MACE, que utilizaba mortalidad cardiovascular, infarto no fatal y SB no fatal, y el MACE-4, que es el 3 más hospitalización por angina inestable. Conclusión: alto riesgo cardiovascular, y a ver si mejora o no mejora. El criterio de exclusión de mal dimensión era la disminución de la tasa de filtración glomerular por debajo de 30. Puntualmente, desenlaces:
Empaglifosina versus placebo estadísticamente significativo. La curva de mortalidad se separa a los 3 meses. Este medicamento mejora el riesgo cardiovascular en esa subpoblación que vieron. Y ojo, como es un desenlace combinado, no le queda, ¿será que sí, será que no? Pues resulta que lo que redujo fue muerte cardiovascular, con un NNT sumamente atractivo, un NNT de 51. Yo necesitaría tratar 51 pacientes con esas características para disminuir un desenlace duro, muerte cardiovascular. Y el líder, con un diseño similar, evaluó desenlaces cardiovasculares, hablando específicamente del liraglutide, aleatorización muy sólida también. Realmente los diseños se los traigo simplemente para ratificar que son similares y que el objetivo primario y el objetivo secundario principal eran los mismos en una población similar. ¿Y qué denotaron? Diferencia liraglutide versus placebo, 13 versus 14.9%. Mejoría de riesgo cardiovascular, son superiores en riesgo cardiovascular que el comparador. Y ojo, igualmente es por muerte cardiovascular que mejora el desenlace. Con un NT igualmente atractivo, 67, solo necesitaría 67 pacientes para mejorar este desenlace. Y esta es la última diapositiva. Cambios en las guías, que es lo que esperamos el año entrante, en enero de 2017 salgan. Pues si están tan bien posicionados los SGLT con riesgo cardiovascular y si está tan bien posicionados los GLP-1, uno diría, hasta de pronto puede que los suban como segunda línea. Difícil, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto en costos y estas guías tienen un impacto mundial. Decir sería que todos nuestros pacientes, la segunda línea sería siempre SGLT o GLP. Eso hay que tomarlo con pinzas, pero probablemente lo que sí va a salir es esto. Ojo, si usted tiene un paciente con riesgo cardiovascular y tiene un paciente con las características de estos estudios que se desarrollaron, por favor, no le niegue la posibilidad de que pertenezca a este grupo de pacientes donde se disminuye la mortalidad cardiovascular. Conclusión entonces, para mí, tal vez romper los paradigmas sean las situaciones más complejas, pero para nosotros en el quehacer médico es un reto de día a día. Muchas gracias.